¿Y si te dijera que una de las crisis más silenciosas del mundo es que cada vez nacen menos personas? Y no es un tema de fertilidad. Es que cada vez más individuos escogen no tener hijos. ¿Estamos realmente frente a una crisis de natalidad? ¿Qué consecuencias puede tener esto a mediano y largo plazo? Bienvenidos a Impacto Intelectual, un espacio donde con ayuda de la ciencia investigamos los comportamientos y acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Este es un tema que, si bien es muy complejo e involucra muchas variables de tipo político, social, económico, personal y hasta religioso, lo vamos a intentar explicar de una manera sencilla, pero siempre apoyados en los datos y en la ciencia. ¿Está ocurriendo realmente una crisis de natalidad? Según cifras ofrecidas por el Banco Mundial, la tasa de fertilidad ha pasado de 5 hijos por mujer en 1960 a 2.5 hijos por mujer en la actualidad. De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, casi la mitad de la población ya vive en países donde las tasas están por debajo del nivel necesario para reemplazar generaciones. En América Latina, según datos de la CEPAL, países como Chile, Costa Rica y Uruguay ya tienen una media de 1.5 hijos por mujer en la actualidad. Y en Europa, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea revela una tasa de 1.46 hijos por mujer. En Corea del Sur, que tiene la tasa de natalidad más baja del mundo, el promedio es de 0.78 hijos por mujer, de acuerdo a Estadísticas Corea. Si te interesa más de este tema de Corea del Sur, tenemos en este canal otro video llamado El Movimiento 4B. Te recomiendo verlo. ¿Estamos ante una crisis? Una vez vistos los datos, para los demógrafos y los economistas, sí. ¿Por qué ya no queremos tener hijos o más hijos? Las razones son muy variables. Vamos a hablar de algunas. Razones económicas. De acuerdo con el estudio realizado por la economista Claudia Goldin, ganadora del Premio Nobel en 2023, que si bien el estudio estaba referido a hablar sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, nos arrojó una estadística increíble. El ingreso de las mujeres disminuye drásticamente luego del nacimiento de su primer hijo. Adicionalmente, según datos de la OCDE, el costo del cuidado infantil en muchos países representa el 25% del ingreso familiar mensual. Entonces, para muchas parejas, jóvenes y no tan jóvenes, económicamente no es viable. Razones laborales y personales. De acuerdo a estadísticas brindadas por la Organización Internacional del Trabajo, actualmente las mujeres realizan el doble de cuidados no remunerados que los hombres. Entonces, para muchas mujeres, la maternidad representa una barrera en el crecimiento de su carrera profesional. Adicionalmente, los intereses y las prioridades han cambiado. Actualmente hay personas que prefieren priorizar su vida personal o su carrera profesional sobre la vida familiar. De acuerdo con una encuesta realizada por el Pew Research Center, el 44% de los encuestados que manifestaron no desear tener hijos indican entre sus razones las preocupaciones por cómo está el mundo, el cambio climático y el miedo al futuro. ¿Cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo? De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, para el 2050 habrá más población de 65 años que menor de 15 años. Igual en América Latina, la CEPAL prevé que para la misma fecha, la población de más de 65 años va a ser del 19%, lo cual es el doble que actualmente. Y eso trae algunas implicaciones. Veamos algunas. Menos trabajadores por cada jubilado, ya que una de las repercusiones más inmediatas es la alteración de la estructura por edades. Menos nacimientos implican menos población joven. Y esto aunado al aumento de la esperanza de vida, pues genera más adultos mayores. Tanto la CEPAL como la Unión Europea advierten que el peso relativo de los mayores sobre los trabajadores activos aumentará considerablemente en las próximas décadas. Y esto genera a su vez más presión sobre los sistemas de seguridad social y de salud, por cuanto hay menos personas aportando y más personas utilizando. También existe el riesgo de estancamiento económico por falta de fuerza laboral joven. El Fondo Monetario Internacional advierte que el envejecimiento poblacional será uno de los mayores retos económicos de la siguiente década. Menos trabajadores jóvenes pueden significar menos innovación y menos producción, a menos que se compensen con aumentos de productividad o de trabajo por persona. Cambios en la estructura familiar y comunitaria. Habrá menos niños y jóvenes, escuelas con menos matrícula y simultáneamente mayor demanda de servicios de cuidados para adultos mayores.
Esto, para la CEPAL, supone desafío, pero también oportunidades, por cuanto debería desarrollar más servicios de atención a los adultos mayores. Un punto crítico es la sobrecarga de cuidados no remunerados, los cuales suelen recaer en la familia y mayoritariamente en las mujeres. La CEPAL también indica que con más ancianos dependientes nos encontramos en una generación sándwich, es decir, adultos jóvenes que están cuidando a sus padres ancianos y también a sus hijos. Y según los datos de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, ya hay más de 94 millones de personas mayores de 65 años y ese número seguirá en aumento. ¿Qué están haciendo los gobiernos y por qué no funcionan? Hay algunos gobiernos que están poniendo en práctica algunas políticas como para incentivar la natalidad. Según informes del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, Corea del Sur ha invertido más de 200 millones de dólares en subsidios por natalidad, sin éxito. En la Unión Europea, Francia ha invertido en licencias parentales a largo plazo y ayudas, lo cual ha tenido un ligero éxito por cuanto Francia se sitúa actualmente como el país con la mayor tasa de natalidad de la Unión Europea, con 1.8 hijos por mujer. Están haciendo algo, pero aún no es suficiente. ¿Y por qué no funciona? Porque la mayoría de las acciones atacan los síntomas y no las causas. ¿Qué podría funcionar para aumentar los índices de natalidad? De acuerdo con un estudio publicado por el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas y la Flaxo, las acciones que podrían funcionar son la conciliación real, es decir, licencias igualitarias para ambos padres, guarderías públicas y horarios flexibles laborales. Seguir impulsando las políticas de igualdad de género, por cuanto si los hombres también se involucran en el cuidado de los hijos, es más probable que las mujeres no deban renunciar a tanto. Seguridad económica, empleos estables, acceso a la vivienda y servicios que reduzcan el costo de la crianza. Todas estas acciones podrían generar una importante mejoría en el aumento de las tasas de natalidad y de la calidad de vida de la población en general. También es importante, como señala la OCDE, intentar cerrar la brecha entre la cantidad de hijos que las personas quieren tener y las que efectivamente tienen. La diferencia para concretar ese deseo es nada más que el apoyo de políticas públicas. No se trata de convencer a la gente de tener o no tener hijos. Se trata de crear las condiciones para que quienes sí quieren puedan hacerlo. Hoy, más que nunca, tener hijos es una elección. Y esa elección debe ser libre, consciente y posible. Porque el problema no es que las personas no quieran formar una familia, es que el mundo que hemos construido no apoya esa decisión. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale like, comparte y no te olvides de comentar. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima, intelectuales.